Muy buenos días, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos vamos a empezar con el análisis premercado. Muy buenos días a todos. Estoy esperando y anticipando que el mercado pueda salir de este rango. Hoy podemos esperar que el precio esté más arriba del máximo que hemos visto. Sabemos que aquí es un poco difícil ver el gap que se formó, pero esperamos que el precio pudiera subir a ese nivel. Aquí pueden ver que de hecho está ahí y después empezó a moverse más despacio. No debería haber mucha resistencia, pero es un punto que definitivamente podemos tomar en cuenta. Tuvimos todo este periodo largo de consolidación. Hemos estado hablando de esto por 2 semanas, sobre qué es lo que está esperando el mercado para subir más. Por supuesto, tenemos toda la incertidumbre relacionada con el coronavirus, con China, gastando mucho dinero que no tenemos, trillones de dólares, pero aparte de todo esto, si vemos esto de manera técnica, como los gráficos de manera profesional, vemos las velas rojas como estas siendo ignoradas, especialmente con estas colas de techo que expanden el rango y el precio va subiendo. Los compradores están justo aquí en el dip. Lo que ha sido un poco inusual es el hecho que los retrocesos como estos, que fueron un poco fuertes, es donde los compradores aparecieron. Todo el mundo está un poco asustado de perder la entrada. Por ejemplo, las instituciones están entrando en corto, quieren intentar cubrir cualquier posición que muestre algo de fuerza. Eso ha sido fuerza que hemos visto en el premercado, está ligeramente por encima del máximo y aparentemente parece como si quisiera seguir subiendo. Aquí vemos ese movimiento lateral y esto realmente en este momento es aplicable a cualquier marco de tiempo que estemos mirando. En los marcos de tiempo más grandes tienen implicaciones más importantes. Cuando vemos un movimiento lateral como este, en la resistencia, velas rojas ignoradas en la resistencia. Y después vemos cómo hay un movimiento muy significativo en vez de seguir teniendo este movimiento. Velas grandes, colas de piso. Estos son sell-off muy grandes. Es bastante increíble. Entre todos esos movimientos vemos el gráfico semanal y vemos cómo la semana pasada fue una semana con una vela interna. Generalmente todos los mercados están como intentando poner en orden. Aquí está el punto de resistencia, muy cerca de los máximos históricos. Vamos a ver los internals. Realmente no entiendo mucho. Si vemos las últimas semanas con este movimiento lateral, donde el sentimiento estuvo en un bajista en extremo. Aquí tenemos solo un par de acciones que están realmente arrastrando el mercado. Todas esas opciones alcistas están haciendo que el mercado se mueva de manera significativa, como un paso adelante y dos pasos atrás, pero ya veremos qué pasa esta semana. Vemos cómo los respiros se están deteriorando un poco. El jueves y el viernes el precio intentó ir un poco más abajo, pero se recuperó.
Al fin de la semana anticipamos que tal vez un movimiento importante pase y como decimos todos los días, vamos a esperar si finalmente el precio sale del rango. Veamos los otros mercados. Los futuros del Nasdaq está empujando el precio también a máximos históricos. Podemos ver muy claro que cada vez que llegan allá, los vendedores entran de manera agresiva, se hacen unos pullback, que el último rompió en el último bajo y parece como si fuera a llegar de nuevo a ese nivel. Aquí tenemos una consolidación en la resistencia, una vela grande. Esta línea aquí ni siquiera deberíamos esperar que el precio llegue ahí. Cuando vemos estos periodos de descanso, no deberíamos tener pullbacks tan grandes, porque este momentum se movió, creó este vacío en el precio y también tenemos áreas de soporte diciéndonos que la demanda es muy fuerte, así que lo que debería pasar, vemos la vela roja, la vela grande y el precio debería seguir subiendo. Así es como interpretamos el precio de la acción, porque históricamente eso es lo que hace. Así que si vemos que los precios bajan justo debajo de la vela de rango amplio, no se supone que es lo que debería pasar, porque tenemos estos patrones, que es un dip abajo, el movimiento lateral, pero la resistencia está justo ahí arriba. Seguramente no tenemos mucho más espacio para que las instituciones determinen que es momento de vender. Aquí podemos duplicar esta línea, arrastrarla aquí, sea que vendan aquí y vuelva al rango, o qué más podría ser. Podemos hacer algunos supuestos, pero podemos más bien pensar en escenarios. Así que si vuelve a subir, estamos hablando de la parte inferior y superior del rango. Se está moviendo desde el fondo del rango. Puede tener un movimiento lateral justo en la parte superior, lo cual sería bueno. Tal vez podríamos llegar un poco más abajo del día. Este definitivamente alcista si se mantiene en esa parte superior o puede hacer un retroceso y volver al fondo del rango. Mientras que estamos en este punto, que es un poco limitado, empujarlo el precio por encima de eso probablemente sería una trampa alcista en el corto plazo, así que consideren eso. Vamos a ver el SPX. El SPY está alrededor de niveles de 328, también en la parte superior del rango y es una situación un poco complicada. Es una consolidación más apretada, lo que muestra que más soporte nos diría que puede seguir subiendo el precio. Y según lo que vimos ahorita con los CUS que fueron del fondo del rango a la parte de arriba, idealmente aquí tendríamos un día de consolidación hoy, mientras que vemos esto en los otros gráficos, que está construyendo un soporte que tal vez después puede ser un mejor patrón para que el precio siga subiendo. Los niveles del SPX, si se mueve el precio hacia abajo, lo podemos ver aquí. Ya hizo su recorrido el viernes. Así que llegar a este punto y tal vez veamos algo de eso, de un recorrido más hacia arriba, pero podríamos esperar que a las 10 en el periodo del retroceso podamos ver un pullback
tal vez tendría sentido verlo por encima de 3.300. Si veo más hacia la izquierda, hay un gap mucho más alto, pero creo que por encima de 3.300, después de ver algunos rompimientos fallidos, el precio va a intentar subir, pero lo van a volver a bajar. Los compradores en este momento pueden ver cómo es posible que el precio falle y tenemos la sacudida en este punto, donde yo pensaría que un call spread para el SPX sería bastante seguro. Aquí vemos que hay un vacío y no tenemos niveles seguros hasta este punto bajo, porque es el soporte. Así que lo opuesto es que intente bajar en algún punto y cree una sacudida en el fondo o un fondo W, algo dentro de rango de aquí y sean niveles seguros. TM ha sido lo más rezagado, el Russell también, pero como pueden ver, en los futuros del Dow estamos, no estamos tan cerca de la parte superior del rango, pero aquí vimos como los compradores también aparecieron. En el gráfico de una hora tuvimos un movimiento importante hacia arriba. Aquí tenemos resistencia y a menos que pueda superar estos máximos, incluso para un trade intradía no tiene mucho sentido. Necesitamos probarlo en el momento en el que supere una resistencia cerca a los máximos históricos. No estoy muy contento con cómo está el precio de la acción, de esta acción en esta mañana. El Russell, solo vemos movimientos laterales, tal vez esta semana, era lo que pensaba durante el fin de semana, que tal vez podría ser la semana en que salga de este rango. Si vemos el dip el viernes, no fue lo suficiente empujar ese precio de apertura. Simplemente sigue teniendo un movimiento lateral, los vendedores aparecen en la fuerza y los compradores en la debilidad. Así que aquí tenemos que esperar a ver a dónde llegan estos mercados, a ver si van arriba o abajo, pero que se muevan de una manera o la otra. Es un poco frustrante todos estos stops falsos. Los bonos están entrando un poco el precio, sigue justo en la resistencia. Hemos visto que ha estado por ahí por un rato. Aquí podemos ver muy bien la resistencia. Cuando miramos a la izquierda, vamos a ver qué tan lejos llega el pullback. El petróleo también está bajando un poco, tuvo esa explosión por encima de los máximos. Hizo un rollover justo aquí y tenemos velas internas, debilidad, seguido por no, aquí no sé si queremos seguir vendiendo. Hay incertidumbre por todas partes que miremos, excepto por el oro. Aquí está estancándose un poco el precio, pero después subió. Tenemos una vela roja subiendo hoy, pero han estado históricamente en este tipo de tendencias alcistas. Es un poco extendido. Vamos a ver si hace un pullback y ya veremos cuáles son las desviaciones. Aquí sabemos que hemos hablado de déficit durante muchísimo tiempo.
Ahora hablamos de trillones que se están inyectando en la economía, pero en fin, mientras más dinero haya, más se soporta el oro y la plata está en un movimiento lateral, pero tiene todavía mucho espacio para continuar subiendo. Es un poco extendido en este punto de resistencia. Es probable que el precio necesite un respiro, un descanso. Puede ser que esté esperando a seguir subiendo o por el contrario que se devuelva. Vemos esta vela muy extraña que crea mucha incertidumbre, así que en este gráfico el mensaje es que hay que dejar quieto este activo. El dólar empieza a estabilizarse aquí. Eso tal vez tenga algún efecto en el oro y en el petróleo, hay que tener eso en cuenta. Se empieza a estabilizar en este punto. Hay muchas cosas para seguir monitoreando. Entre más incertidumbre, hay más cosas que tenemos que vigilar para intentar entender cuándo las cosas se van a mover en una dirección u otra. Verlo en todos los marcos de tiempo lo hace relativamente un poco más fácil, pero ahora no tenemos mucha certidumbre. Ese es un récord. Gastaron más en estímulos que en el PIB. Servicios que se necesitan para todo el país, pero se están regalando. Todas nuestras posiciones abiertas se ven bien en Codex. Esta posición me está enviando alertas con respecto a mi objetivo, el cual era entre 26 y 28. Ya llego aproximadamente al tercio de mi objetivo. Tal vez lo podríamos mover a 30. Nos estaban preguntando sobre Zoom. Aquí no vemos absolutamente nada. Es fuerte la tendencia alcista en el semanal. Vemos una vela envolvente bajista, pero no hay ningún eh, patrón aquí, está en un rango. STMP, aquí estamos viendo un patrón 1, 2, 3 que llegó al trigger el viernes. Es más bien alcista, se ve mucho mejor que Zoom. Mencionamos en el premercado que pareciera que los precios quisieran ir más arriba en los spiders. Para NCLH, para el put en largo, si estamos en largo en un put, ya fue ejercido probablemente, pero si expira la próxima semana, aún no. Podemos hablar de eso un poco más tarde. Ceuca estaba en mi lista de posiciones en corto. Es también una línea de cruceros, las cuales todavía están bastante débiles. Boeing, estamos en corto. Jets también estaba bastante débil. Microsoft,
Alguien me envió un email sobre los retrocesos un poco locos y este es uno de ellos. Miren esto. Esto era una vela envolvente bajista en el mínimo del día y después cerró por encima de la apertura. Y si vemos los spiders en los 15 minutos, tenemos lo mismo. Tuvimos un retest y tuve un movimiento muy grande en el cierre. Microsoft, aparentemente sí, como dicen en el chat, están adquiriendo TikTok. En Tesla, el gráfico diario fue bajista, pero ahora con el gap por encima de toda esa consolidación de final del día, parece tal vez un scalp en largo por encima del máximo del premercado. Hicieron un punto muy interesante en el que dijeron que el valor actual de Tesla, esto tal vez son manzanas y naranjas, y no tiene mucho que ver con el valor y las ganancias, pero creo que fueron unas estadísticas muy interesantes. Y es que la cantidad de carros que están entregando hoy, en 2020, basado en este precio de acción, el precio de cada carro sería aproximadamente $7,500. Cuando estábamos operando Krispy Kreme Donuts, cuando salió el valor de la acción, estaba liquidando cada tienda en 100,000,000,000. Podemos continuar. Intel está justo en la resistencia, tal vez en el máximo de 30 minutos, podría ser una idea de spread. NK hizo un rompimiento del rango, después hizo un gap arriba. Me preguntaron el fin de semana si Microsoft sería una buena idea de put spread y mi respuesta es sí. Este es un muy buen retroceso. Ya había visto ese TMP para alguien más. Está el precio un poco lejos de la media móvil de 20, pero es un patrón 1-2-3 de continuación. En este momento no es muy líquido, pero se puede mantener en la lista. También preguntan sobre Space. Todavía tenemos un put spread. Para un day trade puede funcionar. Tal vez el máximo de los 10 minutos. El objetivo tal vez entre 24,50, 25,15, pero es un gap alcista. En Etsy estamos buscando si se puede agregar o hacer un nuevo trade, haciendo un gap arriba, pero no me gustan los precios tan lejos de la media móvil de 20. MAS se ve bien, está más descansado el precio, más cerca al soporte.
Voy a continuar aquí con la lista. Luego, el gráfico diario es bastante desordenado, pero en el semanal tenemos un setup de compra. Aquí cayó un poco fuerte, pero si el gráfico diario puede hacer un giro, no es lo suficientemente limpio. Aquí es otro que se ve fuerte, un patrón 1, 2, 3 en TEDOC. Me perdí esta vela el viernes. Es un 2 3 muy bueno. SC tuvo ganancias, está haciendo un gap arriba, pero no hay patrón. Todas son acciones que tuvieron reportes de ganancias la semana pasada. HSBC está haciendo un gap abajo. En Boeing en niveles de 170 versus 175 para un call spread. A mí personalmente me gustaría más aquí en los 175, pero sí, este es una tendencia bajista bastante controlada y se ve bien. Ahí fue rentabilidad relativa. CBOE tuvo ganancias, no hay patrón. En COS no hay patrón. NBLX en 960 tal vez puede funcionar para un day trade. MPLX está haciendo un gap arriba. En J no hay patrón. RMBS tampoco hay patrón. RS podemos volver después. TKR no hay ningún patrón. Pero hipotéticamente, digamos que pudiera ser un gap en 48.50 y alcanzar un máximo, ese sería interesante. En COS no hay patrón. L tenemos un gap abajo, podría ser un candidato a call spread. EQT en el máximo de los 30 minutos tal vez. Voy a ponerlo en el fondo a la derecha. Hay un poco de sell-off en el mercado. En CMS vale la pena monitorearlo, volveremos a verlo. En CLI no hay patrón. GPN, este es un buen gap. Vale la pena seguirlo viendo. Hizo un gap arriba y se devolvió el precio. Aquí lo que buscaríamos es ver si podemos tener un retest. Voy a poner también eso en una ventana. Boeing aún está débil, lo cual es bueno. CLX es una reversión de isla. Está en un soporte, no es una operación para entrar sin mente.